Desde tiempos muy remotos, el hombre ya tenía el afán de intentar representar la maravilla del movimiento. Las famosas sombras chinescas aumentarían aún más esa ilusión. A partir del siglo X después de Cristo, físicos y matemáticos que ya venían trabajando sobre la física de la luz realizan diferentes estudios y tratados. Uno de los más importantes fue la cámara oscura, un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Consistía en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. Este dispositivo marcaría a partir del siglo XVI el inicio de una etapa llena de inventos y descubrimientos hacia el sueño del movimiento. A partir del año 1650 comenzaría a emerger, basado en el mecanismo de la cámara oscura, el increíble dispositivo llamado linterna mágica. Las imágenes eran dibujadas en láminas de vidrio que se colocaban en una ranura especial, justo antes del objetivo. En la caja se insertaba una botella de aceite para así producir la luz que proyectaría la imagen, ya que la electricidad aún no existía. A partir del año 1800, Louis Daguerre y Joseph Niepce serían los precursores de inventar lo que sería el primer acercamiento a la fotografía. En los comienzos del siglo XIX, ambos trabajarían a partir del funcionamiento de la cámara oscura con diferentes materiales para la fijación de imágenes. En 1826, Niepce realizaría lo que sería la primer fotografía, que aún se conserva en la actualidad. En 1833 Niepce muere. Louis Daguerre continuaría perfeccionando la técnica de la fotografía, usando el legado que Niepce le dejó. De esta manera, en 1837 Louis Daguerre inventa el daguerrotipo, la primera cámara de fotografía que permitía tener una instantánea, un poco más definida que la de Niepce, pero aún con algunos problemas. Se necesitaban largos periodos de exposición. Las fotografías son piezas únicas y no se podían hacer copias. Los vapores del revelado eran perjudiciales para la salud. Las imágenes eran frágiles, había que manipularlas con cuidado, entre otras cosas. En 1839, Louis Daguerre consigue sacar al mercado su invento. Rápidamente en la ciudad de París se realizan unos 500.000 daguerrotipos. A la par de todo esto, y a partir del descubrimiento del fenómeno de la persistencia retiniana, comienza una etapa de creación de varios dispositivos para generar la ilusión de movimiento.
En 1888, George Eastman, fundador de Kodak, introduce el rollo fílmico, lo que provocó la sustitución de las placas de cristal empleadas hasta el momento. Con las repercusiones que tuvo la aparición de la fotografía y los distintos aparatos que daban ilusión de movimiento, algunos fotógrafos, científicos e investigadores viraron sus estudios hacia la fotografía en movimiento. Fue así que en el año 1877, Muybridge realiza la famosa serie de fotografías de un caballo de carrera, consiguiendo así la descomposición del movimiento en una serie de instantáneas. En 1882, Muybridge presenta su trabajo con la ayuda de su propio invento, creado en 1879, el sopraciscopio, muy similar al zootropo, dando así la ilusión de movimiento del famoso caballo corriendo. Esta noticia marcaría un hito y fuente de inspiración para otros investigadores. A la par, otro investigador de la fotografía quedó admirado por los trabajos de Muybridge. Era Marey, quien estudiando con mayor profundidad logró perfeccionar la técnica, inventando el fusil fotográfico y más tarde, en 1882, la cámara de cronofotografía. Fotografía y persistencia retiniana. El sueño del movimiento empezaba a tomar su rumbo y ya era una realidad. Muybridge y Marey sentaron la base de la fotografía en movimiento. Dichos trabajos fueron nuevamente una fuente de inspiración para nuevos investigadores. Así fue que en el año 1888, Thomas Edison, haciéndose eco de todos los desarrollos, crea el kinetoscopio, un aparato destinado a la visión individual de secuencia de imágenes. Era una caja de madera vertical con una serie de bobinas sobre las que corrían 14 metros de películas en un bucle continuo. Este dispositivo aún no podía proyectar las imágenes en una pared. En 1889 comercializa la película en celuloide en formato de 35 milímetros, aunque no la pudo patentar porque un tiempo antes Kodak ya lo había hecho, aunque sí pudo patentar las perforaciones laterales que tiene este tipo de películas. La primera proyección se la atribuyen a Louis Le Prince, aunque nunca fue capaz de realizar una representación pública, porque misteriosamente desapareció en un tren. Muchos rumores oscuros rondan en torno a su desaparición, entre ellos que Edison habría encargado el asesinato para poder adjudicarse una patente más. No fue hasta 1893 en que los hermanos Lumière estudian detalladamente el mecanismo del kinetoscopio, y tras varias investigaciones logran crear el primer dispositivo capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento, el cinematógrafo. Así, en 1895, en un café de París, los hermanos Lumière logran proyectar ante un público un breve film llamado La llegada del tren. En ese ritual, que involucró una proyección sobre una pantalla en una sala a oscuras y con público, se podría decir que en 1895 nace el cine. A pesar de todo, los hermanos Lumière no le veían futuro al cinematógrafo.
decían que solo serviría como un dispositivo con fines científicos, pero a partir de 1900 un hombre llamado Georges Méliès cambiaría el rumbo de este dispositivo para siempre, capaz de contar historias fantásticas, naciendo así el cine de ficción. En 1902, habiendo encontrado varias técnicas de trabajar con el material fílmico del cinematógrafo, como así también crear fantásticos escenarios e historias, con Georges Méliès nace el cine ficcional, narrativo y fantástico, uno de los primeros en crear y explorar el uso de los efectos especiales. A partir de 1900 y a lo largo de las vanguardias del siglo XX, el cine comienza a crecer como lenguaje. Grandes directores empiezan a experimentar con él, ampliando sus técnicas y descubriendo nuevas formas. El lenguaje cinematográfico empieza un periodo de transformaciones y rupturas, donde en cada país surgía un nuevo aporte a la forma. También la cámara para filmar se fue perfeccionando cada vez más. En 1927, con el sistema Vitaphone, el cine se encontraría con una nueva transformación en su lenguaje, el sonido, siendo el cantante de jazz el primer largometraje comercial con sonido sincronizado. Luego de unos años de avances y estudios en los procedimientos de la película sensible, otra nueva transformación. A fines de la década del 40 se consolidan las películas a color. Llegado a fines de los 60, la estereoscopía ya comenzaba a dar sus pasos en el cine, y en los años 70 comienza una nueva tecnología, lo que supone el comienzo de la era digital. Boyle y Smith diseñan la estructura básica del primer CCD. Este sistema para el almacenamiento de información sería utilizado un año más tarde por los laboratorios Bell como sistema para capturar imágenes al construir la primera videocámara. Entre los años 70 y 80, y con la aparición del ordenador, la videografía se hace cada vez más presente. Comienzan a consolidarse los gráficos por computadora. Ahora la imagen comenzaba a ser manipulable. Nace un nuevo movimiento artístico llamado el videoarte, principalmente en los 70. A partir de los 80, los efectos visuales estaban cada vez más presentes en los films. Entre el año 1990 y 2000, el avance en la informática, el perfeccionamiento en los dispositivos, hizo posible la creación de modelos computarizados y efectos especiales sofisticados. A partir del año 2000, la tecnología IMAX que perfeccionó el sistema 3D se impuso en la industria como una propuesta de ver un cine nuevo, el cine 3D. Las películas se ampliaron a un formato mucho más grande que el 35 mm y el empleo de 2 proyectores en la sala dieron una ilusión de la tercera dimensión, con una imagen de altísima calidad.
Ya para el año 2002, la consolidación del Performance Capture posibilitó expandir el universo de las películas. La captura en movimiento, trasladado a modelos digitales, junto con la composición digital, hicieron revolucionar la manera de crear películas. Absolute Cinema Experience. 4DX.